no toqué nada. Y me quedé hablando sola, empecé a hablar y todo, bueno, Ah, listo. claro, se te cortó al toque. Y sí, pero a mí no me dijo, nadie me avisó nada. Digo, no, viste que no te dice nada del programa, te quedas sola. Ay, debe ser me tiene harto, sinceramente, chicos, disculpen lo que diga, pero esta virtualidad ya estoy cansada. Así que el año que viene espero que estemos todos en vivo y en directo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y díganme si la ven. A ver. Ay, qué cosa. Listo. Compartir. No, este es el chat. Compartir. Y ahí estamos. Bueno, ¿y ahora? Sí, profe, ahí sí. Bueno, voy a sacar esto que dice ocultar acá. Cualquier cosa, bueno, no sé si me mandas un mensajito. Bueno, vamos a ver hoy adaptaciones de las plantas al medio ambiente, como bien reza el cartel. Vamos a hablar de las adaptaciones de las plantas y sobre todo de las angiospermas. Van a ver que los ejemplos y la mayoría de los ejemplos que vamos a dar, y cuando hablamos de la modificación de los cormos, vamos a hablar sobre todo de angiospermas. Bueno, un poco para ubicarnos, esto de las adaptaciones, ¿no? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué son? Un poco esto, entonces yo les puse este mapa, que es de las diferentes zonas de vegetación y clima, que son los biomas, que eso lo vamos a ver la clase que viene en más detalle, pero hay que ubicarse un poquito para ver por qué estamos hablando de adaptaciones, o por qué las plantas están adaptadas, a dónde, ¿no? A qué están adaptadas. Bueno, acá dice que las plantas son los organismos complejos más antiguos que hay en el planeta Tierra, y se tomaron y tuvieron mucho tiempo de colonizar todas las áreas, o la mayoría de las áreas de la superficie terrestre, ¿se acuerdan? Desde el Ordovícico, más o menos, Paleozoico medio, vamos a decir, hasta cuando aparecen las angiospermas y se produce la gran radiación adaptativa. Digamos, tuvieron un buen tiempo para colonizar diferentes ambientes y adaptarse o poder sobrevivir a estas condiciones nuevas que iban llegando. Acá dice, las plantas pueden vivir en cualquier entorno donde haya disponibilidad de agua en estado líquido, esto es muy importante, y donde llegue algo de luz solar. ¿Se acuerdan que siempre hablamos sobre que las gimnospermas y las angiospermas se independizaron del agua para la fecundación? Nunca hay que se independizaron del agua, punto. No, las plantas nunca se van a independizar del agua porque la necesitan para vivir. Entonces, por eso, y esa agua tiene que estar disponible y en estado líquido. Y justamente, dice, para sobrevivir a la gran cantidad de entornos y de climas que hay en el planeta Tierra, es que han desarrollado gran cantidad de adaptaciones a estos factores ambientales. Entonces, ven, los diferentes colores, son diferentes zonas de vegetación, ya les digo, lo vamos a ver la clase que viene, pero ven que los diferentes colores tienen que ver con diferentes grupos de plantas que viven en esos ambientes y que tienen las características adaptativas que, digamos, el ambiente impone. Y siempre cuando digo estas cuestiones, no se olviden, volvamos a Darwin, el ambiente selecciona sobre la variabilidad genética y eso lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, a veces uno habla coloquialmente, el ambiente impone, la planta responde, pero siempre teniendo en mente los procesos evolutivos, los procesos evolutivos que llevan mucho tiempo. Hay que tener también en cuenta cómo estas adaptaciones se han ido estableciendo, cómo se ha ido, si pensamos justamente desde el Paleozoico, cómo la configuración del planeta Tierra fue cambiando hasta llegar al Cuaternario y hasta nuestros días. Y por lo tanto, si pensamos que aquí las plantas vivían en el agua y empiezan a colonizar el medio terrestre, aeroterrestre, y estas masas continentales, ¿se acuerdan? En la era mesozoica, se empiezan, ¿ven?, a mover y a llegar a la configuración, también
se fueron simultáneamente configurando sobre esas áreas los climas actuales, porque, ¿se acuerdan? No es lo mismo tener toda la masa terrestre alrededor del Ecuador, donde la incidencia del sol es directa, que ir y llegar a tener, ¿ven? Masas terrestres muy cerca de, o inclusive en los polos. Bien, o en hemisferios, como por ejemplo el hemisferio sur, donde hay más predominancia de agua que de tierra. Eso determina diferentes climas, diferentes condiciones. Bueno, viniendo un poquito más localmente, ocurre lo mismo así cuando vamos bajando de escala y vamos acercándonos, si quieren, a nuestra Mar del Plata. También en Argentina podemos reconocer diferentes unidades fitogeográficas, diferentes unidades de vegetación ocupadas por grupos de plantas diferentes que responden, este es un mapa de los principales climas, que responden también a diferentes climas, sobre todo condiciones de precipitación y de temperatura. Y si venimos más cerca, tenemos en la llanura pampeana y en lo que corresponde, si quieren, más a provincia de Buenos Aires, también diferentes. En este caso es unas regiones vinculadas con la cantidad de precipitación caída. Acá llueve más, acá va lloviendo menos y aquí llueve mucho menos. Y fíjense que también hay una clasificación de diferentes unidades de vegetación, diferentes comunidades vegetales conformadas por plantas que responden a estas condiciones de precipitación y de temperatura y también de cuestiones de suelo, como vamos a ver. Un poco, entonces, el panorama es, las plantas están adaptadas, bueno, ¿a qué? Están adaptadas, en principio, a estas condiciones determinadas, si quieren, a una escala global, en primer, como era acá, a una escala global, y después a escalas, si quieren, más pequeñas de trabajo. Eso lo vamos ¿cómo es? A reforzar, a reformular todos estos conceptos en la clase que viene. Así que ahora es para presentar esto de las adaptaciones. Bueno, básicamente ahora vamos a entrar a hablar de lo que es una adaptación. Se define como una característica morfológica, fisiológica o de conducta, ¿no? O sea, de conducta de las plantas, que mejora la probabilidad de supervivencia y reproducción de un organismo en un ambiente en particular. Esto es una definición que pueden encontrar en cualquier libro, de ecología o mismo en los libros de biología vegetal que ustedes consultan, y tiene que ver con eso, ¿no? Una adaptación se traduce en eso, en una característica que tiene el organismo, en este caso los fotosintéticos, que nos interesan a nosotros, que tiene que ver con la forma del organismo en particular o la forma de algún órgano, una característica también fisiológica que tenga que ver con su funcionamiento, un funcionamiento en particular que hace que justamente estas características mejoran la probabilidad que tiene ese organismo de sobrevivir en un ambiente en particular, ya sea, por ejemplo, un ambiente donde llueve mucho, un ambiente donde no llueve tanto, un ambiente en el que en invierno nieva, un ambiente en el que en verano hace 30 grados de calor, un ambiente, por ejemplo, un lago, un desierto, una selva, ¿sí? Todas condiciones que impone, y permítanme utilizar esta palabra, el ambiente sobre este organismo. Entonces, ese organismo, para transitar o para vivir y reproducirse, porque eso, digamos, es el completar su ciclo de vida, debe tener para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo algunas características. Dice, las diferentes adaptaciones ocurren por la acción selectiva del ambiente sobre las variaciones genéticas. Bueno, volvemos a Darwin, ¿no es cierto? Hay una variabilidad dada por justamente mutaciones, entre cruzamientos, y sobre esa variación genética el ambiente selecciona, ¿no? Las respuestas genéticas de los individuos bajo un conjunto de condiciones son expresadas en los fenotipos, ¿se acuerdan? Lo que está en los genes se expresa en el fenotipo y ahí nosotros vemos ya sea la forma de los organismos diferentes, la forma de sus órganos,
o justamente una condición fisiológica, un comportamiento, vamos a usar la palabra comportamiento así en sentido amplio, en particular de ese organismo, ¿ok? Que tiene, vamos a ver más adelante, una ruta de fotosíntesis diferente, que tiene alguna modificación en, por ejemplo, el transporte de agua, en el proceso de transporte de agua, ¿no? Bien. Ahora bien, estas respuestas fenotípicas, o sea, lo que yo veo, pueden ser morfológicas, como dijimos, fisiológicas o fenológicas. ¿Qué son las fenológicas? Lo fenológico tiene que ver esto, con la estación de crecimiento, con la floración y con otros cambios que tienen que ver en la historia de vida del organismo. Por ejemplo, cuando una característica fenológica es que, bueno, que determinadas plantas florecen en tal momento del año cuando se da determinada condición ambiental. Por ejemplo, eso es como clásico en los desiertos. Habrán visto documentales de los desiertos floridos, que de golpe el desierto nada. ¿Sí? Y de golpe una explosión de colores, de flores, de formas, de insectos que polinizan, que van, que vienen, ¿no? Entonces, eso es, o sea, la floración de estas plantas está vinculado, obviamente, después de una lluvia, después que llueve en el desierto y se activan todos los mecanismos, vamos a ver más adelante, de crecimiento, de floración, de fructificación, de semillas, bueno, ¿está? Entonces, eso es lo fenológico. O, por ejemplo, que las plantas que se le caen las hojas en el otoño, que eso es una adaptación a el clima al clima, punto. ¿Sí? Bueno, por supuesto, estas características son hereditarias y están determinadas por los genes que reciben de sus antecesores. Bien. Bueno, cuando hablamos de adaptaciones de las plantas al ambiente, pensamos justamente en diferentes condiciones del ambiente, que acá las vamos a ir separando por una cuestión pragmática para analizarlas, pero van a ver que todas están como interrelacionadas estas características. Por ejemplo, porque cuando yo hablo de adaptaciones de las plantas al suelo o al sustrato, tiene que ver con la condición de la disponibilidad de agua en principio, ¿no? Porque suelo y sustrato dice, son fuente de agua y minerales para las plantas y además soporte, o sea, las plantas, la mayoría, están ancladas a ese sustrato. Entonces, depende, o sea, hay muchas variedades de suelos y de sustratos, como por ejemplo tienen acá un ejemplo, hay suelos arenosos, sustratos arenosos. Por ahí la palabra suelo, acá la estamos utilizando en sentido amplio, porque nos escucha un edafólogo y dice, bueno, pero el suelo tiene que ver con los horizontes y todo. Por eso pongo suelo / sustrato como para ser amplios, ¿no? Entonces, suelos o sustratos arenosos, suelos que son arcillosos, que eso tiene que ver con la composición, ¿no es cierto? La composición mineralógica de cada tipo de suelo / sustrato. Suelos pedregosos y después los suelos ubíferos, por ejemplo, suelos donde hay un desarrollo justamente del horizonte A, no sé si esto ya lo vieron, sí, supongo que sí, en Ciencias de la Tierra, donde, ¿sí? Me pareció que alguien quería... cuando tengan una pregunta, abran el micrófono y hablen, chicos, porque yo no veo el chat, ¿no? Suelos humíferos y estamos hablando de suelos con una interesante horizonte de materia orgánica. Por ejemplo, acá tienen, ¿no? Como si fuese la evolución de un suelo. ¿Se acuerdan que partimos de la roca madre y por diferentes procesos de meteorización, química, física y biológica, esta roca madre se va disgregando y se va justamente dando este proceso pedogenético que culmina en diferentes suelos. Acá, por ejemplo, ven, por ejemplo, la roca, el suelo empieza a meteorizarse, solo soporta líquenes. Después en este estadio tenemos matorrales, o sea, otro tipo de vegetación, y ya por ahí acá ven un suelo con humus, ya bastante edafizado, toda esta roca, ven, hablan de suelo primitivo, joven y maduro, tenemos asentado, bueno, un bosque. Digamos, esto es un ejemplo para ver esto, cómo los diferentes suelos sustratos se van sucediendo. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, cómo una planta desarrolla raíces profundas, estas se llaman feriatófitas, ya las vamos a ver,
para llegar a el agua subterránea, ¿ok? Porque puede ser que este suelo no retenga el agua de lluvia que está cayendo aquí desde la nubecita, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes adaptaciones a diferentes tipos de suelo que de última tienen que ver esto con la disponibilidad de agua, o sea, con el agua que ese suelo le puede brindar a esta planta. Por ejemplo, en un suelo arenoso, si muchos de los que están acá son marplatenses, habrán hecho alguna vez un castillito de arena en la playa, ¿no? ¿Qué pasa con el agua cuando la traían del agua y la tiraban en la fosa del castillo? Se escurría, percolaba, ¿no? Bueno, los suelos arenosos, justamente eso es lo que pasa. Primero que es un suelo móvil, o sea, a merced del viento, o sea, que las plantas para estar ahí agarradas tienen que tener unos sistemas radiculares interesantes, porque si no, vuelan con el viento y con la arena y todo. Y después eso, puede llover mucho, pero no queda disponible para las plantas, porque se escurre, ¿ok? En los suelos arcillosos puede parecer lo contrario, como son tamaños de partículas más pequeños, pueden quedar inundados, pueden quedar anegados. Entonces, las plantas que pretendan vivir, vamos a decir, o que vivan en esos suelos arcillosos, tienen que tener alguna adaptación que permita que la planta pueda vivir en un suelo que está constantemente anegado. ¿Bien? ¿Ven cómo entonces el suelo condiciona a las plantas, pero siempre, o en la mayoría de los casos, a través de el tema del agua? Bueno, acá tenemos adaptaciones de las plantas a la temperatura. En términos generales, las plantas pueden vivir o pueden sobrevivir entre 0 y 45 grados centígrados, o sea, es un rango muy amplio. Por debajo de 0 está el punto de congelación, donde pueden pasar dos cosas. Primero, que congele el agua y esa agua no esté disponible para la planta. Y otra es que las bajas temperaturas dañen los tejidos. Entonces, plantas que vivan en ambientes donde la temperatura en invierno baja por debajo de 0, justamente, tienen que estar preparadas para el frío. Vamos a ver, ya vamos a hablar de los mecanismos. Lo mismo para los excesos de temperatura, ¿no? Ustedes saben, hay lugares donde las temperaturas llegan a 50 grados y más, pero bueno, o 40 o 30, bueno, entonces también tienen que estar las plantas adaptadas a eso, porque bueno, como dice acá, por encima de los 45 grados centígrados, se desnaturalizan las proteínas y la planta no funciona. Acá lo que les puse es un lindo gráfico que tiene que ver esto, ¿no? Con las diferentes regiones fitogeográficas o biomas del mundo. Y fíjense, acá tenemos la temperatura media anual y las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, fíjense los desiertos. Los desiertos ocurren desde temperaturas de 10 grados a 30 con lluvias de menos de 500. Entonces, las plantas que viven acá tienen que estar adaptadas a disponibilidad, o sea, llueve 500 milímetros, generalmente llueve una vez o dos en el desierto. ¿Escucharon ese dicho que dice, me agarró como lluvia en el desierto? Porque llueven así, de golpe, y probablemente puede ser que lluevan los 500 milímetros en 2 días, y el resto del año no llueve, ¿ok? Entonces, estos son los desiertos. Fíjense las selvas tropicales. Las selvas tropicales ocupan desde los 1500 milímetros hasta más de 4000, casi 5000. Y en el rango de temperatura entre los 20 y 30, 25 y 30, ¿ven? Entonces, ven, son condiciones, fíjense acá, que tenemos los bosques de conífera, desde 500 milímetros hasta 2000, y en rangos de temperaturas que van desde los 5 grados más o menos hasta los 15. ¿Bien? Entonces, bueno, estas condiciones determinan que las coníferas que viven ahí tengan tales o cuales adaptaciones. ¿Bien? Bueno, después lo miran, está muy, muy gráfico muy interesante. Bueno, adaptaciones de las plantas a la luz. La luz es fundamental para las plantas, ¿no? Por la luz, con este factor, las plantas realizan fotosíntesis y generan sus nutrientes, generan los hidratos de carbono con los cuales se nutren. Acá hay dos clasificaciones, no es importante que las recuerden, pero se habla de plantas heliófilas y de plantas hesiófilas.
Las heliófilas son aquellas que necesitan una luz solar directa y mucha, mucha luz. En cambio, las hesiófilas son las plantas que están adaptadas a vivir en la sombra. Sombra que se da en las situaciones de selva y en las situaciones de bosque, por los diferentes estratos que hay y que las plantas más altas ejercen sombra sobre las que están debajo. Entonces vamos a ver cómo estas plantas hesiófilas que viven acá se las arreglan, digamos, qué adaptaciones tienen para poder aprovechar la luz, poca luz, que estas plantas, digamos, los árboles, que son los constitutivos sobre todo de las selvas y los bosques, les dejan pasar. ¿Bien? Y bueno, y acá tenemos un cultivo, bueno, son típicamente heliófilas, ¿no? Necesitan luz de pleno día. Lo que acá dice es justamente que una adaptación que tienen estas plantas hesiófilas para vivir en bosques cerrados o en selvas tropicales muy cerrados es justamente, se produce una estratificación, mucho más en la selva que en el bosque, ¿no? Hay diferentes estratos, o sea, niveles donde viven determinadas plantas. Y estas plantas desarrollan, algunas, no todas, fototropismos, ¿no? O sea, movimientos o estrategias que hacen que puedan alcanzar la luz. No necesariamente tienen que pasar por encima de la copa de los últimos árboles, sino con llegar a diferentes pisos, la luz que les dejan pasar es suficiente para su vida, por las adaptaciones justamente que tienen. Bueno, adaptaciones de las plantas a la disponibilidad de agua, fundamental. Muy vinculado, como ya dije, con el tipo con la temperatura y con el tipo de suelo sustrato. Las fuentes de agua para las plantas, acá hay una clasificación, pero no le vamos a llevar al apunte, pero básicamente, digamos, mensurar porque se miden, ¿no? El agua de las plantas, bueno, en forma de lluvia, de nieve, no cuando está en forma de nieve, sino cuando se derrite, y en la forma de granizo. Estas son maneras. Después, otras, rocío, el agua freática, o sea, que es la que está en la napa, debajo de la tierra, y la de escorrentía, o sea, el agua que escurre por los diferentes, bueno, terrenos y formas, ¿no? Y después estas, también la humedad ambiental, la humedad que hay en el ambiente, ¿vieron? Esa también, en cierta manera, puede estar disponible. La nubosidad, o sea, las nubes que están cargadas de vapor de agua, obviamente, y las nieblas. Todos esos modos de presentarse el agua puede llegar a ser aprovechada por las plantas. Bueno, acá tiene que ver, ¿no?, con esto, con que, como ya vimos, la distribución de la precipitación en el planeta Tierra o en el país o en la llanura pampeana, como vimos, es desigual. Por lo tanto, eso determina, en primera medida, esto de la diversa cubierta vegetal y la distinta composición de las comunidades vegetales con diferentes organismos adaptadas a mucha lluvia, poca lluvia, alta temperatura y así. Cuando hablamos de disponibilidad real del agua para las plantas, tenemos en cuenta, dice, la torrencialidad, o sea, cuán torrencialmente llueve, cuán fuerte llueve, las escorrentías, si ese agua escurre, si ese agua queda retenida en los sustratos o no. La evapotranspiración, esto tiene que ver, porque puede llover mucho en un terreno, pero si esa agua se evapora del suelo, del sustrato, mucho tampoco le queda disponible a las plantas. El agua retenida fuertemente en el suelo y también la pérdida por la escasa capacidad de retención en suelos poco desarrollados o degradados, en suelos arenosos o rocosos. Ven que hay una íntima relación de agua con tipos de sustratos. Bueno, esto, hay muchas clasificaciones de las plantas, de acuerdo a esto, qué adaptaciones tienen. Nosotros vamos a hablar de tipos ecológicos, vamos a tomar una de ellas, que según tipos ecológicos, porque tienen en cuenta, obviamente, el ambiente en general donde las plantas viven, y hablamos de plantas acuáticas, o sea, que viven en el agua o en condiciones, no digo en el agua propiamente dicha, pero por ahí un poco sumergidas, un poco encharcadas, y se habla de hidrófitas, plantas de ambientes húmedos. De ambientes húmedos hablo de las selvas tropicales, o sea, donde la humedad relativa del ambiente es muy alta siempre. Y hablamos de higrófitos, con G,
Plantas de ambiente moderadamente húmedos, o sea, de ambientes templados, donde las precipitaciones y las temperaturas son normales en el sentido de la curva de normalidad, no las que están en el medio. Y plantas de ambientes secos, o sea, donde aquí el agua sí es un factor limitante, que son los xerófitos. Esa es una clasificación que vamos a ocupar en esta materia y que vamos a vincular después con los diferentes ambientes. A ver, vamos entonces a estudiar algunas de ellas. Las hidrófitas, entonces, son las plantas acuáticas. Son los vegetales que colonizan o se localizan en entornos acuáticos. Por supuesto, para eso tienen adaptaciones morfológicas, anatómicas y fisiológicas que permiten que ellas puedan vivir en esos ambientes. A estas plantas también, en la literatura, sobre todo de limnología, o sea, de estudios de lagos y de cursos de agua como los arroyos y los ríos, se les llama macrófitas. Así que lo pueden ver también como macrófitas. Y se habla de macrófitas. Bueno, acá tienen una laguna, un lago, y tienen las distintas formas que pueden aparecer. Pueden tener, por ejemplo, estas que les dicen palustres, ¿ven? Estas plantas pueden vivir, tienen una gran parte aérea, pero pueden vivir encharcadas. Ahora, cuando el nivel de la laguna sube mucho, ahí sí se mueren. O sea, tienen que tener un poquito. ¿Ven? Pueden tener este rizoma, ustedes ya saben que este es un tallo de rizoma, enterrado, por supuesto, y pueden recibir un poco de agua. Estos se llaman también macrófitas emergentes. También estas son emergentes. Acá tenemos estas que toleran un poquito más la profundidad del agua, si quieren. Hay como se produce lo que se dice una zonación en estos ambientes, ¿no? Porque tengo zonas de diferentes plantas. Después tenemos este grupo. Estas dos básicamente, fíjense que son lo mismo, tienen un rizoma, poco desarrollo de raíces, ahora vamos a ver las características, pero la diferencia que puede darse entre lo que se llaman las macrófitas emergentes, o esto que le dice acá, palustres, anfibias, es la tolerancia a la profundidad. Hay algunas que toleran mucha profundidad y otras cuando no. Cuando la laguna crece, mueren. Digamos, muere la parte aérea y quedan, a veces por mucho tiempo y a veces cuando ya el agua no baja, mueren, pero quedan en forma de rizoma. Cuando baja el agua, esos rizomas activan sus yemas y la planta reverdece, ¿no? Rebrota. Después tenemos estas plantas que están arraigadas en el fondo y tienen hojas que flotan. ¿Ven? En realidad pueden tener dos tipos de hojas y se habla de heterofilia. O sea, filia de hoja, hetero de distinto. Y tenemos una forma de hojas de las que están sumergidas y otra forma de hoja de las que llegan a la superficie. Y son las que son más activamente fotosintéticas. Después tenemos unas que están arraigadas y completamente sumergidas. Y después tenemos sumergidas pero que están libres. Y después tenemos las flotantes, las que flotan. Esas van con la corriente. Entonces, se ve esta zonación. ¿Se acuerdan que yo siempre les cuento de estas lagunas que están por acá, por la zona de Mar del Plata? Digamos, de Mar del Plata y llegando a Dolores, por ahí, bueno, hay muchas de estas lagunas. En general son estas plantas las que ocupan estos ambientes. Acá hay algunas características principales que podemos encontrar en estas plantas. En general tienen ausencia o disminución del tejido de conducción y de sostén, y en algunas ocasiones puede faltar completamente. Hay casos extremos donde el tejido, tanto vascular de conducción y sostén, desaparece, no está. Digamos, sostén, bueno, se sostienen con el agua, más allá que algunas estén enraizadas, pero digamos el agua las sostiene, y de conducción porque, bueno, tienen otros mecanismos, ya el agua les puede entrar por ósmosis, pero bueno, en general en estas que están acá se reconoce un tejido vascular. Ay, perdón, acá. Tienen una cutícula y paredes muy delgadas, en comparación, por supuesto, con las terrestres. Y
se puede ver en sus tejidos, tanto de los tallos como de las hojas, un tejido parenquimático con abundantes espacios intercelulares que se llama erénquima. Ustedes vieron ejemplos de erénquima. A veces la epidermis puede tener clorofila. ¿Se acuerdan que la epidermis, las células de la epidermis que tenían cloroplastos eran solo las células oclusivas? Bueno, se ha visto en algunos casos de macrófitas o de hidrófitas que tienen clorofila en la epidermis, en las células epidérmicas propiamente dichas. Habitualmente, y si hay ausencia de estomas y de pelos, puede pasar eso. Algunas hidrófitas no tienen raíces. Y existe un tipo que ya lo vamos a ver más adelante, que son unas raíces respiratorias, o neumorrizas o neumatóforos se llaman. Y esto lo que les decía de la heterofilia. Hay plantas que tienen una forma de hojas en las que están completamente sumergidas y una forma de hojas en las que están asomando en la superficie, sostenidas por largos pedúnculos, largos pecíolos, y llegan a la superficie, ¿ven? Bueno, acá seguimos y se poseen estructuras que contribuyen a la flotabilidad y tiene que ver con este parénquima tan aerífero que es el aerénquima, y muchas pueden tener aerénquima en los pecíolos o en las bases foliares o directamente en el mesófilo de las hojas. Y hay un caso, bueno, un par de casos donde hay ejemplos carnívoros, que ya los vamos a ver, y se alimentan de insectos pequeños, protozoarios, invertebrados acuáticos y a veces hasta de algas, para completar su nutrición. Bueno, acá tenemos el corte transversal, fíjense, de un tallo de Myriophyllum aquaticum, es una macrófita sumergida que vive en estas lagunas, en la laguna de los Padres. El nombre es gambarrusa cola de zorro, por ahí lo habrán visto alguna vez o habrán escuchado. Y fíjense el corte transversal del tallo. Tenemos, bueno, el cilindro vascular, la corteza, la epidermis, y fíjense acá, un gran aerénquima con estos espacios intercelulares. Estos espacios están llenos de aire, lo que permite que estas plantas estén flotando sumergidamente en la columna de agua. Y acá también una aerénquima en el mesófilo de la hoja, esto es tallo y esto es hoja, fíjense, epidermis, estomas, parénquima en empalizada, y el parénquima esponjoso, realmente es esponjoso, muy esponjoso, porque fíjense los grandes espacios intercelulares en medio de una aerénquima. Esto obviamente permite a esta hoja estar flotando en la superficie. Después tenemos acá dos viejos conocidos por ustedes ya, Richocarpus natans. ¿Ven acá? Hasta ahora siempre estamos hablando de angiospermas. Bueno, acá tenemos la excepción, ¿no? Y les dije que íbamos a ver algunos organismos que no eran angiospermas. ¿Se acuerdan? Richocarpus, una hepática, y Azola filiculoides, un helecho. Estos son flotantes. Fíjense, este es un corte transversal del talo de Richocarpus. Fíjense el aerénquima que puedo ver acá, los espacios intercelulares. Y esto es un corte de la fronda de Azola, donde vemos, bueno, la epidermis, este parénquima en empalizada, fíjense, con muchos cloroplastos y espacios intercelulares. Y esto era la cavidad, ¿se acuerdan? Aquí estaban las cianobacterias, esta de la que Azola era simbionte, que le ayudan en la fijación de nitrógeno. ¿Ven? Estos están flotando acá en el agua y estos también. Y esto es muy común en estas lagunas que tenemos aquí a la mano. Por ejemplo, la laguna de los Padres. Esta es otra, Sagittaria montevidensis. En realidad esto aparece más en las lagunas del norte de la provincia. Aquí en el sur yo no la he visto nunca. Por ahí en alguna cuneta yendo a Buenos Aires, pasando Dolores, por ahí donde la cuestión se pone un poquito más cálida. Bueno, esta es una típica planta que tiene heterofilia. Fíjense, está arraigada en el fondo de este charco, vamos a decir, y tiene dos tipos de hojas. Estas lineares, que están sumergidas, y estas en forma de saeta, que son estas que están acá, bien erectas, bien fuera del agua, con las que, por supuesto, realizan activa fotosíntesis. Bueno, y esta está florecida. Es muy bonita. Bueno, otros ejemplos de macrófitas famosas, vamos a decir, porque bueno, el irupé, los nenúfares, el irupé, fíjense, estas gigantes hojas, siempre viene la foto de un bebé o de un niñito
sentado en estas hojas gigantes, inclusive, bueno, pájaros, animales, de todo hay acá. Y fíjense, los pecíolos, está arraigada en el fondo, los pecíolos largos de las hojas, que tienen un mesófilo lleno de aerénquima, ahí la flor. Y bueno, y los nenúfares. De igual manera, fíjense lo que es debajo, en vez de esta hoja, ¿no? Fíjense las nervaduras, y probablemente ahí también tenga un poco de aerénquima. Y después tenemos esta, que esta se ve acá, yo no la conocía nunca, la descubrí en unas lagunas acá de los médanos cerca de Faro Querandí, que es una carnívora. Está encharcada y todo, y ya después tengo unas fotos mejores adelante. Ven, tienen estas vesículas, y en estas vesículas caen unos pequeños insectitos que andan en el agua, y son digeridos por la plantita. Pero fíjense con hermosa flor, y ven, absorbe el pedúnculo floral, todas las hojas las tengo sumergidas. Bueno, y acá una adaptación de la polinización, porque ustedes se estarán preguntando, ¿y estas plantas quiénes son los agentes polinizadores? Bueno, el agua es uno de los agentes polinizadores, también obviamente insectos con todas estas flores, fíjense que estaban acá, estas flores erectas que salen acá probablemente sean visitadas por insectos. Estas flores tan bonitas y tan llamativas, ¿no es cierto? Pero también existe la polinización, digamos, el agua, ¿no? Esta es Balisteria. Esta planta se vende para peceras. Es muy común uno vieron esos lugares donde venden pececitos y todo eso, que le venden esta Balisteria. Y Balisteria tiene, es dioica, tiene un pie para las plantas, para las flores masculinas y las flores femeninas. Y las flores femeninas tienen un largo pedúnculo y asoman acá arriba, sería esta, y las flores masculinas se desprenden de la planta y salen flotando. Y van flotando, y van flotando, y van, obviamente, largando el polen llega con el agua, y bueno, y llegan a destino donde tienen que, acá las tienen a las dos, miren, con las florcitas masculinas ahí rondando a la flor femenina que tienen acá. Bueno, eso en cuanto a las hidrófitas. Después tenemos entonces las higrófitas. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que les llamó la atención que quieran compartir o preguntar o decir o algo? Melanie dice si está cerca del Faro Querandí, ¿es agua salada o dulce? ¿Dónde vive esa plantita? No, en general son lagunas de agua dulce porque son alimentadas por las lluvias. Pueden tener alguna salpicadura en alguna marea, pero estas en general son lagunas intermedianosas y el agua es dulce. Tienen, sí, influencia de la brisa marina, y según estén más cerca, tal vez, de la costa, del mar y más adentro del continente, pueden variar algunas especies. No sé, Carolina, si quiere aportar algo, que ella ha estudiado ha hecho un relevamiento de las especies vegetales de estas lagunas. Si hay alguna variación entre las que están más cerca de la costa, si puedo encontrar alguna especie distinta que tolere un poco la brisa marina, pero el agua, el sustrato es dulce. Caro, ¿estás ahí? ¿No? Me pareció que estaba la Caro. Bueno, Carolina Vázquez Pérez, que alguno de ustedes la debe tener en la comisión, en la mesada, en el trabajo práctico. Bien, pero en general hablamos de lagunas de agua dulce. Las especies que hemos encontrado ahí, o por lo menos las especies dominantes, son de agua dulce. En general son las mismas que encontramos en estas lagunas de interior del continente, que son de agua dulce. ¿Ok? Bien. Plantas higrófitas. Higrófitas entonces son las plantas que están adaptadas o que viven en donde la condición de humedad del ambiente es muy alta, siempre, que son en general las selvas tropicales, ¿no? Un suelo permanentemente húmedo, con abundante abastecimiento de agua, porque se acuerdan en el gráfico de las selvas tropicales que llovía desde los 1500 hasta los 4000, y
puede ser estacional la lluvia, pero bueno, llueve mucho. Me estoy por quedar sin batería. Ay, no conecté la máquina, disculpen. A ver. ¿Qué les iba a decir? Bueno, estas plantas, a ver, ahí voy a apelar a sus conocimientos de fisiología, o lo que han aprendido de fisiología. ¿Qué problema pueden tener estas plantas con el agua? A ver. Si tengo una humedad relativa del ambiente siempre muy alta, pero muy alta, tipo 99, casi 100, o 100% mucho tiempo, mucho tiempo. Que quizás les cueste absorber el agua, porque siempre va de más a menos. Muy bien. ¿Tu nombre? ¿Quién habló? Guadalupe. Guadalupe. ¿Sí? ¿Entienden lo que dijo Guadalupe? Que les cuesta absorber el agua porque el agua, dijo, va de mayores potenciales hídricos a menores, ¿no? Siempre es en sentido del gradiente del potencial hídrico, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, sí, ¿cuál es el problema de tener una humedad del 100%? Rodeando a la hoja. Un ambiente rodeando a las hojas, que es por donde se transpira. Claro, que no puede absorber el agua y tampoco puede transpirarla. Exacto, no puede transpirar, o sea, que de la capa límite de ese estoma salga agua y se produzca entonces esa tensión-cohesión, ¿no? Que nos explica el movimiento del agua en la planta. ¿Se acuerdan? Se producía esta diferencia a nivel de las hojas, esto se transmitía a lo largo de todos los elementos de vaso del xilema, y los últimos de los pelos radicales que estaban en contacto con el agua del sustrato, ¿no? Se producía esta corriente continua. Entonces, justamente, el problema, uno dice, ¿qué problema van a tener con el agua estas plantas si llueve mucho? Pero no es cuestión que llueva mucho, sino que esté disponible para las plantas. Y en este caso, al tener humedades relativas del 100% durante mucha parte del año, justamente, como explicó Guadalupe, se dificulta este proceso de transpiración, que es el que mueve toda la columna de agua. Y el tema del agua, a ver, ¿el agua y qué? ¿Qué viene con el agua? Los minerales. Los minerales. Entonces necesitamos las dos cosas en la planta. El agua, que estaría dando vueltas, pero los minerales, tienen que venir los minerales del suelo, que intervienen en un montón de procesos metabólicos de las plantas, de síntesis, ni hablar, ¿ok? Entonces, estas plantas tienen mecanismos para bombear de alguna manera el agua. O sea, tienen adaptaciones, pueden también tener sistemas radicales, se dice, poco desarrollados, sobre todo para anclaje, digamos, porque no tienen tampoco que llegar a la napa ni nada, porque el suelo está también embebido en agua, digamos, un suelo muy, que tiene mucha agua, y tienen mecanismos, algunas de bombeo de agua. Otra, además del agua, fíjense que también acá tenemos, fíjense qué limbos tan grandes, o sea, fíjense que tienen unas hojas muy grandes, justamente porque si tengo mayor también cantidad de estomas, puedo, a pesar de los 100 grados, de los 100% de humedad, también tengo más lugares donde se puede escapar el agua. Y a su vez, también tienen adaptaciones a la luz. Acuérdense, las que están debajo tienen que poder fotosintetizar con la poca luz que les dejan pasar todas las que están haciendo sombra, ¿ok? Bueno, acá tenemos algunas de las adaptaciones características y generales que podemos encontrar en las higrófitas, que son sistema radicular y vascular débilmente desarrollado. Ojo, esto es una generalidad, no quiere decir que se aplique a todos. Tienen estructuras que favorecen la transpiración, como limbos foliares grandes, delgados, tiernos, jugosos. Dice acá hay muchas, presentan hidatodos. Que los hidatodos, ahora vamos a ver, son unas estructuras que justamente ayudan a eliminar el agua por un proceso que se llama gutación. O sea que de última sacan agua en contra de un gradiente de concentración. No es
un proceso pasivo, como el del ascenso del agua en una planta terrestre de climas templados, sino que a veces lo tienen que sacar justamente en contra de un gradiente de concentración, como es una humedad relativa del 100%, y con gastos de energía. Otro, entonces, también teníamos la luz como factor condicionante, y muchas, por ejemplo, tienen cloroplastos en la epidermis. Y algunas, fíjense, esto es una adaptación así un poco rara, y se presentan iridescencia azul porque tienen filtros en la epidermis, en los cloroplastos. Entonces, en la sombra de la selva, estos filtros ayudan a la absorción más efectiva de las ondas de luz rojas a expensas de las azules, lo que les deja penetrar. Entonces, aprovechan y captan en otras longitudes de onda la luz para hacer eficiente la fotosíntesis. Y pueden tener un mesófilo con pocos estratos celulares y grandes espacios intercelulares también. Acá tienen un detalle de la estructura anatómica de unidad todo, con un poro, un parénquima, y fíjense, llegan los vasos del xilema muy cerca, y aquí se produce este bombeo de agua en contra del gradiente, muchas veces con un gasto de energía. Acá hay otro, fíjense hasta dónde llegan los elementos de vaso, fíjense que llegan casi hasta este poro del hidatodo, y uno ve, ¿ven? Esto no es rocío, sino justamente goteo. Y fíjense aquí, en rubus, se da esto y se dan todas las gotitas en los bordes de la hoja. Esto no es rocío, sino que es gutación. No, o sea, no es depositación de rocío del agua externa, sino que al contrario, es agua que está saliendo de la planta. Bueno, con respecto de las xerófitas, el otro tipo ecológico, son aquellas plantas que se han adaptado ante la escasez de agua o a la baja disponibilidad de agua, ¿no? Porque puede haber mucha agua, pero no está disponible. Esto. Y bueno, acá hay una clasificación, me pareció como útil, pero no es así tajante, digamos. Dice, estrategias para escapar de la sequía y después otras para conservar el agua dentro de la planta, ¿no? Una diferencia así. Y estas para escapar tenemos en el espacio, bueno, obtienen el agua de la freática, o sea, desarrollan sistemas radicales muy, muy profundos hasta llegar a la napa freática. Y en el tiempo, o sea, cómo con el tiempo van ganándole a esta escasez del agua. Plantas que son anuales, como les decía, estos de los desiertos, o sea, su ciclo de vida pasan mucho tiempo como semilla, ¿sí? O sea, toda la planta muere, tiene solo una estación de crecimiento, una vez que semilla, fructifica y semilla, muere toda la parte vegetativa y pasa esta estación, vamos a poner entre comillas, desfavorable, o sea, cuando no llueve tanto, en forma de semilla. Cuando después vienen estas lluvias, estas semillas germinan y de nuevo la planta desarrolla su cuerpo vegetativo, florece, semilla, fructifica y semilla todo junto y después muere. Los geófitos, que son unas, ya después vamos a ver que esto corresponde a otra clasificación, pero vamos a decir que son plantas que guardan una estructura de resistencia, generalmente es un tallo, un rizoma, debajo de la tierra. O sea, toda la parte verde y aérea también muere en la estación desfavorable, persistiendo un órgano que en general es un rizoma, debajo de la tierra, protegido hasta que venga la estación desfavorable. Y después están estas, las reviviscentes o poiquiloidrias, que también se desecan, parece que están muertas, desecan, bajan su metabolismo y cuando vuelve el agua, vuelven las lluvias, toman y reverdecen. Estos no son muy comunes. Y después la de conservar el agua, o sea, una vez que la planta, digamos, estas, podríamos decir, estas como que desaparecen las plantas, ya sea porque quedan como semilla, quedan enterradas, o quedan como quietitas y casi muertitas, pero después están las que viven todo el año, que no desaparecen. O sea, las plantas, o sea, en el desierto hay plantas, o sea, en lugares donde llueve menos de 200 milímetros, ¿no? Pero tienen un montón de estrategias que hace que puedan vivir en estas situaciones. Hay muchas, vamos a leer algunas. Formas redondeadas, o sea, que la planta en sí sea como un cojín, una forma redondeada,
que también conserva, si quieren, una humedad o evitan de esa manera transpirar tanto. Porque bueno, esto es justamente una manera de guardar el agua, es justamente no transpirar, o transpirar lo justo y necesario para que, como dijo Guadalupe, pueda subir agua y sustancias minerales. Fíjense, la planta tiene que poder tomar agua y sustancias minerales del suelo, si no se muere. Entonces, estas formas redondeadas, disminución del tamaño y el número de hojas. Muchas veces estas plantas de desierto tienen hojas muy, muy pequeñitas, lo cual trae consigo menos estomas, menos posibilidad de transpirar mucho. Hojas paralelas a los rayos solares, o sea, se ponen, en lugar de ponerse con el limbo, digamos, que le dé de lleno al sol, están orientadas como paralelas, ¿no? De punta. Entonces, porque también estas plantas, otro factor que también influye mucho, más allá de la poca disponibilidad de agua, ya sea por sustratos que no lo retienen o porque llueve poco, también es la irradiancia, la alta irradiancia asociada a la alta temperatura que tienen en estos ambientes. Entonces, poner las hojas como en lugar de perpendicular, paralela al rayo solar, evita que el sol de lleno impacte en el limbo y haga que transpiren más. Entonces, bueno, desprendimiento de aceites volátiles también ayuda, las hojas que caen en los periodos secos, que no tengan hojas, entonces fotosintetizan con los tallos, bueno, es típico de los cactus, transformar las hojas en espinas, ¿no? Bueno, se caen a veces pedazos de tallos, que tengan tricomas o pelos. Los tricomas o pelos lo que hacen es justamente evitan la acción extrema del viento o de la brisa sobre los estomas y eso, ¿se acuerdan? Que eso ayuda a la evaporación del agua. Entonces, al tener muchos pelos, muchos tricomas, eso ayudan a mantener esta humedad de la capa límite alrededor del estoma. Suculencia, almacenar agua en diversos órganos, en hojas, en tallos, en raíces. Color verde claro o brillante, o sea, reflejen la luz, por esta cuestión que brillante porque en realidad eso se los da una gruesa capa de cutina que tienen depositados justamente cutículas muy, muy potentes, lo que impide la desecación, o si no, los verdes claros o los colores tomentosos dados por los pelos. Eso también ayuda a reflejar la luz del sol, a evitar la desecación por viento. Bueno, ¿ven? Son como muchas estrategias y combinadas. Bueno, hojas enrolladas permanentemente, lo que hace justamente disminuye la superficie de transpiración, o enrolladas que se enrollan en determinados momentos del día, que tiene que ver con la turgencia, ¿no? Hay unas células especiales que pueden estar en la base de las hojas, y en determinado momento del día, cuando hay mucha irradiancia, mucha temperatura, por lo cual se puede transpirar más, las enrollan. Y después a la noche las despliegan de nuevo. Muchas cosas. Bueno, estomas hundidos y cubiertos de pelos. Diferentes metabolismos o diferentes mecanismos fotosintéticos que tienen que ver con cuánto tengo abiertos los estomas y cuán eficientes son estas plantas para captar ese, digamos, ese poquito tiempo que puedo abrir los estomas para no transpirar y que se me vaya el agua, y cómo puedo capturar el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, cierre estomático rápido y completo, cuando están muy a determinadas horas del día, que puede ser perjudicial, cierran los estomas, las plantas, cutículas gruesas e impermeables, y plantas ventanas y semienterradas, que son plantas, ahora vamos a ver ejemplos que están muy, muy justamente enterradas. Es lo mismo, ventanas o semienterradas es lo mismo. Vamos a tomarlo como lo mismo. Bueno, digamos, eso les puse un panorama de muchas adaptaciones que ustedes van a ver. Ahora vamos a ver unos pocos ejemplos, pero digamos, siempre que analicen, lo importante es esto. Ustedes ven un organismo vegetal y ven lo que se llama el factor limitante. O sea, el limitante no quiere decir que esté poco, sino que limita el crecimiento o limita la vida de ese organismo. A eso, porque el agua puede ser un factor limitante por defecto o por exceso, como veíamos en las hidrófitas, que si la laguna crece,
algunas hidrófitas, que solo pueden estar sumergidas hasta cierta parte del cuerpo, se mueren. Y ahí sí hablo del factor limitante del agua, por más que hay mucha, pero limita el crecimiento, ¿se entiende? Entonces, tener en cuenta el factor que está limitando luz, agua, tipo de suelo que tiene que ver con el agua, profundidad del agua, y la adaptación que ustedes están viendo en ese organismo. Es como, hay generalidades como las que estamos viendo, pero también es casuístico, digamos. Ustedes están viendo esto, por ejemplo, acá. Ven este organismo, este cactus, y ¿qué ven? Que las hojas están transformadas en espina y que el tallo es fotosintético y es suculento, ¿no? Entonces, esto es una adaptación a el factor limitante, el agua, poca agua. Primero, no tengo superficies donde se puede escapar por transpiración porque están convertidas en espinas y fíjense, duras, esclerificadas. ¿Saben de qué hablo? Y el tallo, si bien tiene una superficie de intercambio porque es el que fotosintetiza, pero también almacena agua. ¿Se entiende? Entonces yo puedo cerrar los estomas y tengo agua almacenada. ¿Ok? Bien, eso es un compromiso. Hay que estudiarlo, hay que mirar, tener en cuenta algunas cuestiones. Bueno, suculencia vemos acá, fíjense, uno parte una hoja y son como jugosas, eso, bueno, las grasas y todo eso. Y hojas pequeñas, por ejemplo, ¿ven? Hojas pequeñas que limitan con cutículas gruesas, cerosas, que limitan la superficie de exposición, por lo tanto la superficie de transpiración. Acá tenemos otros, acá los que les decía, estas las plantas semienterradas o ventanas. ¿Conocen esta? La Lithops, que le dicen planta piedra, que son más caras que no sé qué, y es re difícil de tenerla. ¿Viste? Sí, profe. Ay, son divinas, pero son difíciles de tenerlas. Bueno, el Lithops, fíjense, uno ve esto divino, pero fíjense todo lo que está enterrado acá abajo, toda la hoja. Y todo esto tiene parénquima acuífero, reservante de agua. Y acá en el caso de esta, de Neruno oleander, que tiene una cutícula muy, muy gruesa, una planta muy coriácea, la hoja, ¿no? Se dice coriácea, tiene que ver con cuero. Cuando una hoja tiene una cutícula muy gruesa, se dice que tiene aspecto coriáceo, como si fuese de cuero. Y ahí viene el término. Bueno, fíjense el estoma recontrahundido, los estomas. O sea, hay una cripta en la hoja y encima, y acá tengo los estomas. ¿Ve? Y encima pelos. O sea, esto tiene que ver mucho con esto, que no están expuestos en la superficie acá, fíjense, están metidos acá. Acá se mantiene una humedad que probablemente diste mucho de la que está acá. Mantengo acá la humedad para que justamente, bueno, eso, no se me deseque la planta. O sea, transpiro, muevo desde el suelo a través de todo el sistema vascular, pero tampoco excesivamente, porque se muere. Bueno, acá otros ejemplos más. Fíjense acá, las hojas enrolladas. Fíjense, el limbo está como replegado. Fíjense, es tremendo. Fíjense, esta sería toda la epidermis inferior y la parte como superior, fíjense, toda, o al revés. Puede ser también al revés. Puede ser esta la superior y se enrolló hacia abajo o se enrollan hacia arriba. No, este ejemplo me parece que es para abajo. Pero fíjense, también, ¿no? Las criptas, los pelos, cómo protejo a las entradas y salidas de agua que tengo que tener, porque por ahí entran y salen los gases también, ¿no? El estómago es una cosa que entra vapor de agua, entra y sale vapor de agua, pero también tiene que entrar dióxido de carbono para que fotosintetice. Bueno, acá fíjense, también tenemos cutículas gruesas, epidermis pluriestratificadas, más de una capa de células, esto también. Y acá, fíjense, en el vez de la hoja, tenemos de nuevo estos estomas en cripta, hundidos y llenos de pelo. Y esto es lo que les decía. Fíjense, en el trabajo práctico van a ver un ejemplo del algarrobo, que es una esferotófita por excelencia que vive acá en nuestro país. Esto, que las raíces llegan hasta la napa freática. ¿Por qué? Porque estos árboles viven en regiones del país donde llueve de 500 milímetros más o menos y hasta menos de 200,
y en suelos que no retienen mucho el agua. Inclusive hay algunas especies de algarrobos que tienen dos sistemas. Tienen uno superficial, que capta lo que enseguida llueve y lo que queda momentáneamente, vamos a decir, retenido en el suelo, y después este, que se encarga de todo el año darle agua y realmente en los volúmenes que necesita. Imagínense, tremendo árbol. ¿Mm? Bueno, con respecto, no quiero entrar mucho porque ustedes no vieron la anatomía que está vinculada a estos diferentes mecanismos fotosintéticos, simplemente decirles que hay dos mecanismos, que es el C4 y el CAM, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas, que tiene que ver con una adaptación fisiológica de las plantas para compensar este compromiso justamente de dejar abiertos los estomas o mantener abiertos los estomas, porque tengo que captar dióxido de carbono para poder fotosintetizar, pero a su vez tengo también que tenerlos poco tiempo abiertos porque se me escapa el agua, transpiro y no hay agua en el suelo disponible para toda esta corriente que se puede generar con una excesiva transpiración. Y tiene que ver con compartimentalizar la captura del dióxido de carbono. Y se habla de que en la C4 es una compartimentalización espacial y en las CAM es temporal. Ahora vamos. Las CAM, en general, todas las crasuláceas y muchas plantas que viven en desiertos, y cuando digo desiertos no es el de los beduinos del Sahara, sino que tenemos un desierto acá, en el centro del país, que es donde llueve menos de 200 milímetros anuales. Esa es la clasificación del bioma desierto, ¿no? Entonces, bueno, hay también plantas que viven ahí que tienen esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ustedes saben también que en los desiertos, o en estas regiones donde llueve muy poco, la amplitud térmica es muy amplia, justamente. Durante el día hay altas temperaturas y durante la noche baja mucho las temperaturas. Entonces, la estrategia de estas plantas que viven en estos ambientes es abrir los estomas de noche donde no tengo, primero no tengo irradiancia porque es de noche, irradiancia del sol no tengo, es de noche. Y a su vez las temperaturas son más bajas, entonces el proceso de transpiración no se va a dar, por lo menos tal. Entonces, abren los estomas de noche, capturan el dióxido de carbono, cierran los estomas de día, entonces les queda en esta cámara, la cámara subestomática, digamos, y próximas al mesófilo clorofílico, queda la célula, el ambiente saturado, digamos, de dióxido de carbono. Y ahí la rubisco, ustedes saben que es la enzima, digamos, la protagonista de la fotosíntesis, la rubisco, tiene más afinidad por el oxígeno que por el dióxido de carbono, ¿no? Si bien es la enzima de la fotosíntesis, pero es traidora, porque tiene más afinidad por el oxígeno que el dióxido. Entonces, lo que se garantiza en estas plantas es que capturando dióxido, entra de todo, ¿no? Oxígeno, pero saturo el ambiente, el microambiente celular de dióxido de carbono, entonces la rubisco va a tener más dióxido de carbono disponible, entonces va a tomar el dióxido de carbono, entonces durante el día se realiza la fotosíntesis, ¿ok? Entonces se habla de una compartimentalización espacial. ¿Por qué? Porque ocurre algo de noche y otra parte de día. Y en cuanto al C4 se habla de compartimentalización espacial porque este mismo mecanismo, digamos, saturar el microambiente de dióxido de carbono ocurre en el mismo momento, pero en dos lugares de la hoja distintos, o sea, en dos tejidos. Esto, o sea, yo capturo el dióxido de carbono en las células del mesófilo, lo almaceno, vamos a decir, o lo convierto en una molécula de 4 átomos de carbono, por eso es C4 y no C3 como la fotosíntesis común, que lo que hacen es el dióxido de carbono lo incorporan a una molécula de 3 átomos de carbono, y en unas células fotosintéticas con muchos cloroplastos que están cubriendo al haz vascular, por eso se llaman células de la vaina del haz o envolventes del haz, no importa,
Ahí, entonces, descargan esta molécula de 4 átomos de carbono y a la rubisco le pasa lo mismo. Le están saturando el ambiente con dióxido de carbono, entonces, para que en lugar de tomar el oxígeno, tome el dióxido de carbono. ¿Está? Digamos, son dos mecanismos fotosintéticos que estas plantas han adaptado porque viven, en el caso de las CAM, en regiones donde llueve poco, digamos, menos de 200 milímetros anuales o entre 200 y 500. Y el caso de la C4 tiene que ver más que con la disponibilidad de agua, con la alta irradiancia. El maíz, por ejemplo, que el maíz es de origen andino, de altitud, hay mucha irradiancia, el maíz es C4. Entonces tienen que ver más con esta intoxicación, si quieren, de luz que pueden sufrir los estomas, y también obviamente, con la economía del agua, pero básicamente con eso. No sé, ¿está claro? No quiero ahondar más en eso, simplemente me parecía que estos mecanismos fisiológicos hay que presentarlos. Después, si tienen alguna duda, volvemos, ¿sí? Más o menos. Porque no vieron la anatomía, Cecilia, ¿no es cierto? De las C3 y C4. No se vio, Silvina. Bueno, esto no pretende confundirlos ni nada, simplemente que vean que son dos estrategias, justamente con este compromiso de tener abiertos y cerrados los estomas en momentos donde puede estar comprometida la transpiración y justamente la provisión de agua, ¿no? Sí, unas adaptaciones fisiológicas, ¿no? Hasta ahora veníamos viendo por ahí más morfológicas y anatómicas, tal cual. Claro. Y estas son fisiológicas. Bien. Bueno, acá les quería mostrar estas fotos. Estas son dos fotos del desierto de Atacama en Chile, justamente cuando les llaman el desierto florido, que tenía que ver con esta adaptación, ¿no? Plantas anuales, o sea, estas plantas ahora florecen divinas, esto es después de la lluvia, fructifican semillas y largan las semillas. Y toda la parte vegetativa, o sea, muere, y quedan en semilla. Atraviesan toda la estación donde no llueve como semilla, y al año siguiente, cuando vuelve a llover, o sea, esto tiene que ver con una estacionalidad marcada de la lluvia en el desierto, ¿no? Entonces se producen, creo que es por octubre, ¿alguien lo sabe, lo del desierto de Atacama, cuando es el desierto florido? Bueno, me parece que es octubre. Bueno, es maravilloso. Dicen que es muy, muy digno de ver. Habrán visto seguramente documentales, ¿o no? Del desierto florido. ¿No? Bueno, una estrategia, ¿no? Para vivir en estos ambientes. Y fíjense, uno lo ve esto y dice que va a ser un desierto esto. ¿No? No lo mira esta foto, te la saca de contexto, es un desierto, mira esto. Bueno, sí, es un desierto. Llueve menos de 200 milímetros anuales y esto ocurre una vez al año y dura muy poco. Claro. Entonces aquí se ponen, imagínense, o sea, no solo florece, imagínense los polinizadores, los que se alimentan de las plantas, porque también tiene que ver con esto, con toda la generación de materia prima, de biomasa vegetal. O sea, todo el ecosistema que soportan, digamos, estos organismos. Todo lo que se pone en juego, todo. Bueno. Otro es, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere decir algo? Bueno. No, dicen los chicos que Sí. solo lo conocían de nombre. Ah. De septiembre a noviembre, dice Santiago. Mira, bueno, sí, octubre tenía yo justamente. Lo debe haber buscado. Muy bien, de septiembre a noviembre ocurre, fíjense, septiembre a noviembre, son 3 meses. Nada más. Bueno, otra cuestión que está estudiado también en plantas de desierto, ¿no? En xerófitas, es y algunos autores hablan hasta de consorcios, le llaman a esos, determinadas plantas que se agrupan, consorcios o gremios también, pueden encontrar en la literatura, no importa, pero son determinadas especies que están agrupadas y de alguna manera, primero, no compiten por el recurso, sino que hasta a veces como que colaboran entre ellas.
con el tema del agua. Fíjense, aquí hay 4 estructuras, 4 arquitecturas radicales que tienen que ver. Bueno, fíjense, esta tiene unas raíces muy fibrosas superficiales. Entonces, esta planta, muy probablemente, cuando llueve y el poco tiempo que queda retenida el agua o en su camino hasta que percola y se va al fondo, esta la captura. Esta la captura y fíjense acá, tiene como unos rizomas o raíces reservantes, pueden ser también, no solo que la captura con estas chiquititas, sino que la almacena. Esta captura la del superficial, pero a su vez tiene una raíz profunda que llega a la napa freática. Hay muchas especies, estas raíces superficiales se desarrollan solo en el momento que llueve. Y después se mueren. Pues como que no tienen función, vamos a decir, ¿no? Y después esta, que tiene un poquito de desarrollo superficial, pero básicamente se alimenta de la napa freática. Entonces, fíjense que pueden convivir las 4, porque a su vez también, fíjense, en este entramado de raíces superficiales, ayudan a retener el agua, se colaboran entre ellas, ¿no? No le dan vía libre al agua para que percole. La retienen un poco también por ese entramado de raíces que hacen. Entonces, eso también es una estrategia como cooperativa, que tienen muchas, se ha visto en muchas asociaciones de plantas en desiertos o en, no necesariamente desiertos que llueve poco, sino en condiciones donde puede llover más de 500 milímetros, pero el sustrato no permite que esa agua quede disponible. Puede ser esto, puede ser tranquilamente una asociación que se puede dar aquí en los médanos de la provincia de Buenos Aires, en el cordón medanoso costero, donde llueve entre 800 y 1000 milímetros anuales. Pero ¿qué pasa? Cuando cae en la arena, enseguida se escurre. ¿Ok? Entonces, sí. Pensé que iban a hablar. ¿Sí? Entonces, por eso, si bien hay cuestiones generales y cuestiones más globales, si quieren, uno piensa en los desiertos, también, lo que les decía, hay que ver en el lugar qué es lo que está pasando y cuáles son las diferentes adaptaciones. Por ejemplo, alguien que preguntó sobre estas lagunas de los médanos costeros, del cordón medanoso, que son de agua dulce, pero quien conoce, si han visto la laguna Mar Chiquita, ¿la conocen? O saben de la existencia, por lo menos. Sí, profe. Bien, la laguna Mar Chiquita sí tiene agua salobre. Primero porque está en contacto con el mar. Tiene esta boca que mantienen abierta, pero a su vez por su origen. Su origen está desarrollada sobre terrenos salobres y arcillosos que dejó el mar luego que bajó después de la última transgresión marina. Entonces, todos esos sustratos arcillosos son muy salobres. Entonces, fíjense, en la misma cadena de médanos, si quieren, agarran el Google Earth y se ponen a mirar, desde Mar del Plata hacia Pinamar, ustedes tienen la laguna Mar Chiquita, salobre, con una salobridad, si quieren, que va decreciendo hacia, me voy al norte, porque tiene los tributarios de agua dulce, los arroyos. Pero entonces donde tengo una comunidad de plantas que viven en estos terrenos y un poquito encharcadas, algunas metidas en el agua de la laguna, y después tengo toda la franja de médanos costeros con lagunas intermedanosas que son de agua dulce. Entonces, tengo que ir a ver en cada lugar cómo es el sustrato y cuáles son las adaptaciones de la planta, porque si yo lo miro a nivel global o a nivel de llanura pampeana, tanto en la laguna Mar Chiquita como en Faro Querandí y sus lagunitas intermedanosas de agua dulce, llueve lo mismo. La temperatura media anual es la misma, ¿se entiende? Pero el suelo es distinto. Entonces esto condiciona a que las plantas que yo pueda ver alrededor de estos cuerpos de agua, o inclusive dentro de estos cuerpos de agua, sea distinta porque responde a diferentes condiciones más locales, si quieren. ¿Se entiende? Eso lo vamos a trabajar un poquito más en la clase que viene, esto de las escalas. Pero esto va de la mano con las adaptaciones, o las adaptaciones van de la mano con las cuestiones ambientales, por eso tengo que nombrarlo sí o sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué hora es? La flauta, ya son las 1:30. Bueno, halófitas. Las halófitas son aquellas plantas que viven en suelos sustratos salinos salobres y cuyas raíces están en contacto con agua salobre que está en ese sustrato salobre o salada, ¿no?
Típicos manglares, las marismas, estas de la laguna más chiquita que les conté, pantanos y playas. Puede ser playa muy cerca de justamente de la línea del mar, que con las altas mareas las pueden inundar, o en las tormentas, grandes tormentas, o sudestadas aquí en lo que es provincia de Buenos Aires, les llega, además de la brisa marina, les llega el agua de mar. Y acá también tenemos la misma idea de lo que comentaba Guadalupe. Aquí, fíjense, es al revés. O sea, en las higrófitas tenemos alguien que nos limita, que es la humedad relativa del ambiente. Tengo el 100% que no deja que se establezca este gradiente de concentración entre la capa límite de la hoja y la humedad y la atmósfera, porque está saturada. Acá es al revés. Acá el suelo tiene tanto soluto que baja su potencial hídrico. El suelo tiene menos potencial hídrico que un suelo normal, vamos a decir, normal de... Entonces, ¿qué tiene que hacer la planta? También tiene que tener una estrategia y tiene que establecer una diferencia de potencial hídrico para que el agua le entre. ¿Se entiende? Siguiendo el razonamiento que planteó Guadalupe. Siempre con esto del potencial hídrico que ustedes saben, que el potencial hídrico va de lugares de mayor concentración a menor concentración. Lugares de mayor potencial hídrico a menor. Si yo el suelo le bajo mucho el potencial hídrico porque tiene mucho más soluto, porque tiene muchas más sales, ¿qué tiene que hacer la planta? A ver. Acá está. Baja más. Tiene que estar más bajo que el del suelo. ¿Y eso cómo lo hace? Incorpora sales. Incorpora sales a su interior, entonces eso genera el gradiente que es necesario para que el agua suba. ¿Me están escuchando, no? ¿Estoy ahí todavía o no? Sí, Silvina. Listo. Ok, bueno. Uno, por ejemplo, esta planta es muy común acá en Mar Chiquita, la sarcocornia, y de hecho si uno la prueba es salada. Se usa para hacer ensaladas. Francis Mallmann se hace unas ensaladas bárbaras de sarcocornia. Es comestible. Si ustedes la prueban, esta planta es salada, porque por las sales que tiene adentro, fíjense que también otra estrategia que tiene, no tiene hojas. No, sí tiene, pero están muy reducidas. En realidad están fusionadas casi con el tallo. Es una estructura, una anatomía rara tiene. No tiene epidermis inferior. La hoja está soldada directamente al tallo. También para, como tengo que mantener un potencial hídrico, no tengo tampoco que transpirar mucho. ¿Se entiende? No puedo también perder agua, porque la tengo que mantener. Bueno, es todo un compromiso, ¿no? Pero justamente una estrategia de una adaptación fisiológica es tener mucho contenido en mi interior de sales para bajar el potencial hídrico y poder mantener un gradiente entre el suelo y la planta para que el agua pase del suelo a la planta con sus minerales disueltos. Y tienen suculencia. Ahora, ¿qué pasa? Te dirán, ¿no se intoxica la planta? Y sí, si las deja dentro se intoxica. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? Las liberan a las sales. Esta, por ejemplo, Spartina densiflora, es una planta que también crece mucho en Mar Chiquita, y uno le ve en el borde de las hojas, si la toca y se chupa los dedos, es salado también. Y a estas se les ven como unas pelucitas. Y fíjense, este es un ejemplo extremo, ya se le hicieron cristales. No sé qué planta es esta. Tomé la foto así de otra teoría, pero se les hacen cristales porque las excretan a las sales. O sea, también tienen que mantener... Sí. Muchas de estas plantas tienen glándulas que se llaman glándulas de sal, donde a través de esas glándulas justamente excretan la sal. Eso, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, halófitas y samófitas se podría tomar como casos de xerófitas, porque tienen que ver con esto, con la disponibilidad de agua en el suelo. Por ejemplo, porque estas halófitas, lo que les decía, el factor limitante es el agua, porque el suelo, al tenerlo retenida con tanto potencial hídrico bajado, no les deja. Y viven acá, en Mar Chiquita, donde llueve 1000 milímetros anuales. Lo mismo las samófitas. Samófita viene de samos, arena, del griego samos, son las que viven en la arena. Y tenemos las arenas del Sahara, por ejemplo, pero tenemos las arenas de acá, de Pinamar, la arena de Mar Chiquita, el cordón medazo costero, donde llueve 1000 milímetros. Pero ¿cuál es el tema?
Fíjense, poca cobertura vegetal y lo que ya sabemos, el agua escurre muy fácilmente en la arena, muy fácilmente. Entonces, imagínense, estas plantas que viven en la cima del médano, vamos a decir, cuando llueve se les vaya abajo, abajo, abajo a la napa freática. Entonces, tienen todas unas estrategias también. Y otra cosa, que este terreno es muy friable, o sea, se mueve, ¿no? Los vientos van, vienen, los médanos, justamente se habla de médanos vivos, porque van de un lado para el otro, médanos semifijos, que están un poquito fijados por la vegetación, y ya los médanos fijos, que están fijados por la vegetación completamente, pero el sustrato sigue siendo arenoso. Entonces, estas plantas tienen problema del agua, que se les escurre, problema del viento, el viento y la arena sucundum, que la llevan de un lado para el otro, y de la alta irradiancia y reflectancia. Vieron que ustedes cuando van a la playa van con anteojos oscuros, porque la resolana, digamos, el reflejo es tremendo. Bueno, a estas plantas también eso les hace mal. Entonces tienen un montón de adaptaciones. Primero, sistemas radiculares súper, súper entramados para sujetarse al médano y a su vez también contribuyen a la fijación. Por ejemplo, pelos blancos, ¿ven cómo vienen acá? Justamente para proteger los estomas de la desecación, pero también esta cuestión de la irradiancia, bajar un poquito la acción del sol. Esta es una planta típica, no me entró la foto, pero se llama Androtrichium. Fíjense, esto es un rizoma acuífero. Lo pone bien debajo de la arena, saca unos tallos aéreos verdes, no tiene hojas, estos son flores o frutos. Entonces fotosintetiza con estos tallos verdes y en este tallo reserva agua. Esta, por ejemplo, que es típica acá de los médanos, esta campanilla rosa, tiene suculencia, se llama Calistegia solanera, tiene también la suculencia, entonces guardo agua en las hojas. Son todas, ven, estrategias, como dice acá, morfológicas, características morfológicas, anatómicas, semejantes a las xerófitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su problema es el agua, el viento y el sol, todos. Bueno, ay, perdón. Bueno, después tenemos adaptaciones de las plantas a temperaturas extremas. También la temperatura, como vimos, puede ser dañina, si baja mucho o si sube mucho. En zonas cálidas, bueno, estrategias hojas pequeñas, indumentos lanosos blancos, o sea que son pelos, blancos también, que impiden la desecación, y epidermis con membranas gruesas, porque también, obviamente, en zonas cálidas y temperaturas altas, también el problema de la transpiración. Y en cuanto al frío, aumentan los lípidos insaturados que disminuyen la temperatura a las cuales las membranas pasan de líquido a sólido, o sea, bajan el punto de congelación, digamos, de sus células. Lo mismo acá. Bueno, todo tendiendo a, por ejemplo, ven, esto, acumulan sacarosa que disminuye la temperatura de congelamiento. Puede haber una desecación parcial de los tejidos, o sea, sacan el agua, porque es lo que se congela de la célula, es el agua. Desecan los tejidos, bueno, protegen, por supuesto, sus yemas meristemáticas, y pueden tener órganos reservantes como rizomas, tubérculos caulinares, tubérculos radicales y raíces napiformes. Por ejemplo, esto acá les doy el caso de una gimnosperma, de una coniferofita. Están distribuidos en la taiga. En la taiga tenemos problemas de muy bajas temperaturas y de el agua que no está mucho tiempo disponible porque mucho tiempo está en forma de nieve. Y la nieve, además, pesa. Cuando cae, pesa y puede dañar. Entonces, esta forma monopodial que tienen en general las coníferas y estas hojas aciculares que dejan pasar, ¿no? No es un limbo completo que puede retener nieve, ayudan en el caso de el daño físico de la nieve. Entonces, la nieve, digamos, se cae. Y después, con respecto a esto del punto de congelamiento, porque estas plantas no, porque una estrategia podría ser, bueno, me desprendo de las hojas en la estación desfavorable. ¿Qué es lo que hacen las plantas que viven inmediatamente por acá, por debajo, que son angiospermas y que son las que forman los grandes bosques caducifolios, que son los
los árboles que crecen naturalmente, como los que tenemos todos en el arbolado público, que en el invierno están todos sin hojas. Bueno, acá eso es una adaptación a su área de distribución natural. También son zonas donde nieva mucho, sur de Canadá, norte de Estados Unidos, Nueva York, Boston, todo por acá, y centro Europa, sur de la península escandinava. Y esas plantas, ¿qué hacen en el invierno? Largan las hojas, digamos, que es el órgano más susceptible de congelarse. Estas plantas que viven encima más arriba y con más frío, no cambian, no largan las hojas, pero sí, ustedes han visto que tienen formas, o sea, limbos muy, muy reducidos, o son aciculares o son escamiformes, y se acuerdan de esta anatomía también. Doble epidermis, estomas hundidos, canales resiníferos para evitar el congelamiento. Bien, esto para que vean un ejemplo de no angiosperma, que es la gimnosperma. Bueno, otra de las adaptaciones es la otra clase. Nosotros vamos a ver entonces dos clasificaciones. Los tipos ecológicos, que son los que estuvimos describiendo hasta recién, y después hay un Raunquier en el año 1934, o sea, ya hace un montón de tiempo, clasificó a las angiospermas sobre la base de la altura a la cual guardan las yemas de renuevo, o sea, las yemas, los lugares donde están los tejidos meristemáticos. Y los clasificó en fanerófitos, que las reservan, boots es yema, ¿no? No lo traduje acá. Las fanerófitas son las que guardan sus yemas de renuevo por encima de los 50 centímetros de altura, los caméfitos entre los 50 y los 30, los hemicriptófitos al ras del suelo y los criptófitos o los geófitos enterrados. En general, estas pueden desaparecer toda la parte aérea o no, y me quedan las yemas de renuevo en estos generalmente tallos modificados, rizomas o bulbos, pero pueden ser en algunos casos algunas raíces de las que pueden brotar, ¿no? Casos excepcionales. Estos, al ras del suelo. Los caméfitos son los que se llaman encojín, son como una almohadita, entonces las yemas de renuevo quedan como, esta almohadita hace como una microatmósfera más calentita, inclusive cuando nieva, estos caméfitos quedan cubiertos de nieve y eso genera una microatmósfera un poquito no tan fría como la que está afuera, y ahí las yemas no se congelan, porque el tema es ese, que se congelen. Y estas, obviamente, entre 30 y 50 les queda la parte aérea y estas también. Y, bueno, y las terófitas, o sea, las que guardan las yemas de renuevo en la semilla, en el embrión. Yo puedo analizar una comunidad vegetal y puedo ver la proporción de diferentes formas de vida, estas se llaman formas de vida, que hay, y puedo entonces inferir las condiciones donde están las condiciones climáticas o las condiciones ambientales en las que está esa comunidad vegetal. Lo mismo que, obviamente, los tipos ecológicos, ¿no? Pero esto es, analizando la proporción de las formas de vida, es una buena manera e interesante manera de describir una comunidad vegetal y hacer inferencias sobre dónde esté. Por ejemplo, en las selvas tropicales, la mayoría de los individuos que viven ahí son fanerófitas. Son fanerófitas. Yo puedo dejar mis yemas de renuevo a más de 50 centímetros del suelo, porque las condiciones que hay en el ambiente, la temperatura, digamos, que hay en el ambiente no va a ser perjudicial para estas yemas de renuevo. En cambio, cuando tengo nieves o temperaturas muy bajas, es mejor tenerlas siempre a resguardo de esas temperaturas extremas. Y debajo de la tierra se conserva un poco más, digamos, las temperaturas no son tan bajas, y lo mismo en las situaciones de estas plantas en cojín, que ellas mismas se crean su microatmósfera. Bueno, después tenemos adaptaciones a la luz. Hablamos de epífitas y plantas trepadoras solianas, y eso sí lo pensamos en una situación de sombra, bosques o, ¿se acuerdan?, o selvas.
plantas que son epífitas, o sea que se apoyan en otras para llegar a estratos donde llegue más la luz del sol, o que trepan, ¿no? Y bueno, estas plantas tienen raíces aéreas, como habrán visto, y no, estas plantas, las epífitas o las trepadoras oleanas, no son parásitas, o sea, usan solo a otra planta para apoyarse y poder llegar a estratos donde llega más la luz para fotosintetizar. Bueno, y después las trepadoras oleanas tienen estos zarcillos caulinares o zarcillos foliares que ustedes ya han visto, que justamente son modificaciones de sus órganos, en este caso tallos, en este caso hojas, para agarrarse a otras plantas o estructuras y poder alcanzar mejor la luz del sol. Uy, perdón. Bueno, las lianas, acá también tenemos, ven acá, en esta selva sombría. Bueno, y después tenemos estas, dice, adaptadas a condiciones anormales de nutrición, que son tenemos las carnívoras, o sea, las que se alimentan de animales, insectos, y las hemiparásitas y parásitas, que en general parasitan a otro organismo vegetal. Y tenemos aquí diferentes ejemplos que paso a mostrarles. Bueno, la Rafflesia, esa que es la flor más grande del mundo, es una planta parásita. Fíjense que casi su parte vegetativa está muy reducida, solo florece acá, digamos, su mejor mérito es la flor. Y lo que hacen las parásitas es justamente se introducen llegan hasta justamente el sistema vascular de la planta que le da hospedaje para tomar las sustancias nutritivas. Muchas veces no tienen clorofila, fíjense en esta no tiene clorofila. Esta parasita las raíces de los algarrobos, de esta freatófita que les mostré antes, se llama prosopanche. Lo único que saca al ras del suelo es la flor, y es una flor. Esto es súper leñoso, esta parte de la flor. Acá están todas las anteras, eso blanco que ven ahí es el polen. Esta saca la flor. Y vive subterráneamente parasitando las raíces del prosopis. Esta es encima de un tallo verde, y lo que hacen es, acá les muestro, es desarrollar austorios, que son, esta es la cuscuta, es tremenda, y esta es completamente blanca, no fotosintetiza. Los austorios son tejidos que introducen en el tejido, ¿ven? Córtex de la planta parasitada, fíjense, hasta llegar al sistema vascular para alimentarse. Y después tenemos las carnívoras, que esta la dejé para el final por si se me estaban durmiendo o aburriendo, porque esto les gusta, que bueno, son plantas que atrapan insectos, en este caso, y toman del insecto, toman algunos minerales, algunas sustancias que contribuyen a su nutrición, porque todas son fotosintéticas estas. Hay diferentes tipos, bueno, la drosera, estas que generan como un tubo, que en general tienen algo adhesivo acá, o producen un néctar, entonces el bichito entra y queda atrapado, resbala y después se lo consumen. Bueno, acá ven. Y muchas tienen esta cuestión tigmotácticas, ¿no? Que cuanto, por ejemplo, acá atrapa al insecto, se dobla, y con esto lo atrae y lo dobla, bueno, y ahí lo atrapa, y la famosa drosera que cierra sus hojas. Y el mira. Mira. Bien, exacto, claro, tienen una función de reclamo, ¿no? Para atraer para que los bichos vayan ahí y ñácate, ahí se los comen. Esta, bueno, la utricularia, la que vimos, la sumergida, esta que sacaba, ¿se acuerdan? Las flores amarillas, que tiene estas bolsitas, donde atrapan, ven, a las larvas. ¿Ven? Acá está la bolsita y viene la larva nadando, entra y ñácate también. Y ahí se la agarró y le sacó los juguitos que le hacían falta. Yo esta la conocí hace poco. ¿Qué más? Bueno, y después tenemos, no, y una cosa curiosa,
en el Jardín Botánico de la Universidad de Göttingen, en Alemania, a las plantas carnívoras las tienen, obviamente es para que la gente no las toque, ¿no? Pero las tienen atrás de un tejido, en una jaula. A mí me causó mucha gracia. Las tienen enjauladas, las pobres plantas carnívoras. Y yo pregunté, digo, ¿por qué las tienen? Y bueno, es para que la gente no las moleste, ¿no? Pero es como, me resultó muy graciosa la imagen, que estaban encerradas. Bueno. La tiendita del horror, por ejemplo. ¿Perdón? La tiendita del horror, digo. Ah, sí, ¿la vieron? ¿Vieron la obra de teatro o la película? Audrey se llama. La piel o la película, claro. Esa tendría que haber estado enjaulada. Qué linda la obra de teatro. Yo vi la obra de teatro, creo que la película no. Bueno, no importa. Bueno, muy lindo esas cosas. Me gusta cuando hacen relación de las plantas con alguna película, alguna cosa, o de libros y todo. Está bueno. Está muy, muy bien porque prestan atención. Y bueno, un caso, los manglares, ¿no? Para mostrarles estos neumatóforos que son estas raíces que crecen hacia arriba, o sea, contrario de la experiencia que ustedes hicieron, por eso se habla de geotropismo negativo, y favorecen la oxigenación de estas plantas, de las partes de la planta que están sumergidas bajo el agua. Los manglares, que son muy caros. ¿Vos conocés los manglares? ¿Nos podés contar un poquito? Porque son tropicales. Se fue, claro, no está. Pensé que estaba. Bueno, no importa. Que viven, bueno, estos también viven en situaciones estuáricas con agua salobre, ¿vieron? De acuerdo a las mareas, y desarrollan neumatóforos, que son, estas son raíces adventicias que las usan para anclarse. Y bueno, para tomar sustancias minerales. Pero estos neumatóforos, que son raíces que crecen en sentido contrario, se usan para oxigenar. Hay también una conífera, que no la puse acá porque, bueno, ya estaba mucho. Hay una conífera que también vive empantanada, vamos a decir, en pantanos, y desarrolla neumatóforos. Vos sé si te acordás cómo es, cómo se llama. Bueno, no me va a salir ahora y bueno, por ahí para la próxima les busco una foto. Yo la conocí acá en una estancia en la zona de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, cerca del Río de la Plata, en una estancia con un jardín, vieron de estos de estancias de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenían unos parques espectaculares. ¿Cómo se llama? Me parece que se llama Ciprés de los Pantanos, el nombre vulgar. Sí, bueno, y uno va caminando por el parque de esa estancia y llega a un lugar que parece lúgubre. Hay todo un pantano y están estos cipreses antiquísimos, o sea, deben tener casi 100 años, y las raíces que salen del pantano dan como un aspecto como de cuiqui. Les digo que encima era de madrugada, todavía no había salido el sol y íbamos hacia el Río de la Plata, o sea, esta estancia tenía costa en el Río de la Plata y teníamos que hacer un muestreo, y fuimos caminando así por el parque, y ese día había como una niebla, parecía una película de terror. Bueno, es la única vez que vi neumatóforos en mi vida, y me asustaron un poco. Hay plantas que asustan. Bueno, eso, les voy a buscar. Ciprés de los pantanos, pero tendría que buscar el nombre científico, una conífera. Obviamente no es de la zona, estaban plantados ahí porque ya les digo, estas estancias tenían unos parques bárbaros que los hacían parqueros famosos como, bueno, Taís, ¿le suena a Taís? El del Jardín Botánico de Buenos Aires, que se llama Taís, ¿no? Bueno, parquero famoso de fin. ¿Sí? Que los herederos ahora se dedican también a la parquización y a la ambientación de jardines y todo, pero fue famoso, y muchas de las estancias, inclusive de estas lagunas que tengo, que ya les conté que están por acá, uno va y ve 2 o 3 ejemplares y digo, este parque lo hizo Taís, y sí, tal cual, lo había diseñado él. Bueno, no importa. Bueno, creo que nada más, ahí está. Bueno, están, a ver, ¿cómo hago acá? Dejar de compartir. Acá. A ver, ¿están ahí todavía? ¿Cuántos nos quedaron? Ay, 9 nos quedaron. Bueno, ¿les gustó la clase? Sí, profe. Bueno,
La clase que viene, que vemos ecología, vamos a hablar del ambiente, vamos a traer cosas que vimos acá y vamos a hacer una en conjunto, ¿sí? Bueno, no los entretengo más. Nos vemos. Preguntas, dudas, algo que quieran agregar. ¿No? Ah, ¿cómo? No sé, puede ser, habría que verlo. Lo que pasa es que viste que buscando a veces por nombre vulgar, uno podés encontrar varios, pero bueno, lo voy a buscar, pero yo lo vi, me dio miedo, siempre. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. A ustedes.